Bienvenidos al seminario web Prevención y Tratamiento de la Enfermedad Injerto contra huésped. Este seminario web es traído a usted por la Red de Información de Trasplante de Sangre y Médula. Me gustaría agradecer a Pharmacyclics, una compañía ADI, y a Bristol Myers Squibb, cuyo apoyo hizo posible en parte la realización de este seminario web. La oradora de esta noche es la doctora Doris Ponce. La doctora Ponce es especialista en trasplante de médula ósea y en el tratamiento de la enfermedad injerto contra huésped. La doctora Ponce es la coordinadora del programa de enfermedad injerto contra huésped en el Memorial del Sloan Kettering Cancer Center en New York. Ella lidera diversos ensayos clínicos en la prevención y tratamiento de esta enfermedad y forma parte del Comité de Investigación de la Enfermedad Injerto contra Huésped en el Centro de Investigación Internacional sobre Trasplante de Sangre y Médula Ósea y es miembro evaluador del Proyecto de Consenso de Enfermedad Crónica de Injerto contra Huésped del Instituto Nacional de Salud. Por favor, démosle la bienvenida a la doctora Doris Ponce. Muchas gracias, Julia, y muchas gracias a esta audiencia que está escuchando y por el honor de poder comunicarme con ustedes. Yo les voy a estar hablando de la prevención y tratamiento de enfermedad de injerto contra huésped y haciendo un breve resumen de lo que vamos a estar hablando. Voy a comenzar hablando de qué es la enfermedad de injerto contra huésped, cuál es el mecanismo de enfermedad de injerto contra huésped, cuáles son las causas, cómo prevenir y tratar reacción de injerto contra huésped agudo y luego vamos a pasar a injerto contra huésped crónico. Allí vamos a hablar de cuáles son los síntomas, cuáles son los factores de riesgo. Vamos a discutir algunos casos de pacientes reales y después vamos a hablar de tratamiento de reacción de injerto contra huésped crónico y vamos a hacer conclusiones de nuestra conversación. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Yo hago consultorías y asesorías en distintas industrias farmacéuticas y aquí está expuesto. Quiero comenzar hablando de lo que es la enfermedad de injerto contra huésped. Y antes de pasar a eso, quiero comentarles de cómo puede originar la reacción enfermedad de injerto contra huésped. Bueno, cuando un paciente recibe un trasplante de médula ósea para tratar una enfermedad de cáncer en la sangre, que usualmente sin este tratamiento sería letal, pueden ocurrir ciertas complicaciones. Y una de esas complicaciones es enfermedad de injerto contra huésped. Es una complicación única que se ve en pacientes que reciben donante que no es su mismo donante, no es autólogo, sino que es otra persona que no es el mismo paciente. Y esta complicación puede ser es frecuente, puede causar síntomas serios y básicamente se trata de activación del sistema inmune del donante y ataca al huésped o al paciente, lo llamamos huésped, y usualmente ese ataque está bastante bien coordinado y se sabe dónde atacar. Hablando un poco del mecanismo de esa enfermedad de injerto contra huésped agudo, hay ciertos procesos que ocurren para llegar a esa reacción de injerto contra huésped. Lo primero es que el paciente se expone a ciertos momentos donde hay un ambiente inflamatorio. Ese paciente recibe quimioterapia, a veces recibe radiación, puede recibir anticuerpos y luego de esto, que es lo que llamamos la fase de acondicionamiento, y luego de esto el paciente recibe esas células del donante o el injerto. Durante este periodo de acondicionamiento puede ocurrir una activación del sistema inmune por todos estos, digamos, insultos que recibe el paciente. Y ese periodo de activación puede activar las células del donante. Este proceso
viene del donante, entonces esas células del donante pueden crear un ambiente inflamatorio donde se activan receptores y finalmente ocurre una fase que llamamos efectora, donde con todo este proceso inflamatorio que ha ocurrido, se activan células para atacar al paciente. Y usualmente hay 3 lugares donde podemos encontrar una reacción de Digerto contra huésped agudo. Uno es la piel, también tenemos el hígado y luego tenemos lo que es el tracto gastrointestinal, tanto superior como inferior. Y aquí estamos señalando esa fase efectora y cómo afecta a los distintos órganos. Ahora, ¿qué causa esa reacción de Digerto contra huésped? Hay ciertos factores de riesgo, sin embargo, el que un paciente tenga un factor de riesgo no garantiza que vaya o no vaya a tenerlo. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo más conocidos? Bueno, uno de ellos es si el donante no es 100% compatible, lo que llamamos HLA, hay incompatibilidad. Después, otros factores de riesgo es si ese donante no es un donante emparentado, es decir, no es una hermana o hermano, sino que es alguien que no está relacionado con el paciente. Y otro factor de riesgo es cuando el donante es una mujer. Y eso es porque si esa mujer ha estado embarazada, tiene historia de embarazo, e inclusive por ser mujer, aumenta el riesgo de reacción Digerto contra huésped en el paciente. Luego, la forma en cómo se obtienen esas células del donante. Cuando las células del donante se obtiene de lo que llamamos sangre periférica, y es que el donante dona su producto a través de la vena, eso usualmente va acompañado de más linfocitos T, y esos linfocitos T son los que se activan para la reacción de Digerto contra huésped, y eso también está asociado a un mayor riesgo. Finalmente, mientras más intenso es ese periodo de acondicionamiento con la quimioterapia, y hay distintos niveles de intensidad, mientras más intenso usualmente hay más daño, hay más inflamación, y eso puede propiciar un ambiente de mayor inflamación y causar mayor riesgo de reacción Digerto contra huésped. Y luego hay pacientes que no toleran su inmunosupresión bien, tienen problemas en los riñones, tienen reacciones en la sangre que los imposibilita o disminuye la cantidad de drogas inmunosupresoras que pueden recibir. Entonces, con estos factores de riesgo, vemos que los pacientes pueden tener mayor o menor susceptibilidad a desarrollar esta complicación, y esta complicación es frecuente durante el trasplante, y ya la vamos a hablar. ¿Cómo prevenimos actualmente la reacción de Digerto contra huésped? Bueno, nosotros damos una combinación de drogas inmunosupresoras para prevenir la reacción. Lo más común que se ha utilizado en más de las 3 últimas décadas es la combinación de 2 medicamentos. Uno es lo que llamamos drogas inhibidores de calcineurina, y en esa familia de drogas hay 2 que se usan principalmente en Estados Unidos. Una es la ciclosporina y la otra es el tacrolimus. El tacrolimus es utilizado con mayor frecuencia, y eso se combina con otro medicamento que se llama metotrexato. El metotrexato se da como una inyección después de que se da el trasplante y durante ese momento inmediato de trasplante. Y las drogas inhibidoras de calcineurina es una droga que hay que tomar. Primero se empieza por la vena y después se da por vía oral, y eso se mantiene en el tiempo por muchos meses. Hay otra combinación que vemos que se utiliza en trasplantes, sobre todo más usado frecuentemente en cordón umbilical, que es la combinación del micofenolato de mofetilo, en inglés se llama MMF, con una droga inhibidora de calcineurina, puede ser la ciclosporina o el tacrolimus. Más recientemente se ha utilizado este medicamento que se llama ciclofosfamida, y la ciclofosfamida se da después de que se inyectan las células del donante, por eso es que se llama ciclofosfamida post-trasplante. Y hay otros métodos que se han utilizado. Uno de los más conocidos es la depresión de células T, donde se remueven los linfocitos T del donante, y eso disminuye la capacidad de tener enfermedad de Digerto contra huésped en el paciente.
Aquí quiero señalar distintos estudios, y esto lo voy a hablar muy brevemente, distintos estudios donde se ha tratado de elucidar cuál es la mejor manera de prevenir. En la diapositiva anterior les mostré distintos métodos y una de las preguntas que han surgido a nivel nacional es, bueno, ¿qué sería lo mejor para ofrecerle al paciente? Y aquí vemos en esta figura, nada más quiero enseñarles que vean cómo las curvas se muestran todas que están cercanas, lo cual quiere decir que no pareciese ser que uno sea inferior al otro, sino que son parecidos. Sin embargo, es importante que sean parecidos porque aquí tenemos que una de las cosas que se evaluó en este estudio fue la comparación con la manera tradicional, que es el tacrolimus con metotrexate, y se comparó con la ciclofosfamida post-trasplante y con la depresión de linfocitos T. Y vemos que los tres grupos convergen y son parecidos. Sin embargo, cuando vemos la probabilidad de sobrevida global, pareciese que la manera tradicional como lo hacemos, que es el tacrolimus con metotrexate y la ciclofosfamida post-trasplante, ambos pareciesen estar los dos parecidos en la probabilidad de sobrevida, y la depresión de linfocitos T parece estar un poco inferior. Actualmente, lo que hacemos es que ofrecemos el tacrolimus metotrexate y para ciertos tipos de trasplante ofrecemos la ciclofosfamida post-trasplante, y la depresión de linfocitos T usualmente se ofrece bajo protocolo médico. También les quiero hablar muy brevemente sobre el rol de la flora gastrointestinal y el trasplante, ya que estamos viendo esto más frecuente y los pacientes están teniendo más información al respecto. Igualmente, en mi institución, en Sloan Kettering, estamos abogados a estudiar los cambios de la flora gastrointestinal y los efectos en el trasplante. En esta figura que estamos viendo a derecha e izquierda, es una evaluación sobre la diversidad de la microbiota. La diversidad quiere decir cuántas bacterias tenemos nosotros en nuestro tracto gastrointestinal, y lo normal es que tengamos muchas. En este ejemplo vemos que los puntos que están allí representan un paciente con su flora gastrointestinal, y mientras más arriba están, vemos que los números van de 0 al 4, mientras más arriba están, quiere decir que hay más diversidad, y lo ideal para un paciente en el trasplante es que tenga mayor diversidad. Cuando evaluamos los pacientes que posteriormente tienen reacción de injerto contra huésped versus los que no tienen, vemos que los pacientes que tienen mayor diversidad suelen tener menor riesgo de tener reacción de injerto contra huésped. Y después, cuando evaluamos sobre cuál es el chance de que el paciente muera si tiene una diversidad de la flora que sea alta o baja, vemos que cuando hay una alta diversidad de la flora, los chances de fallecer por complicaciones del trasplante disminuye. Basado en eso, simplemente por dar un ejemplo, hay muchos ensayos clínicos, pero basado en esta información, nosotros estamos evaluando cómo prevenir reacción de injerto contra huésped en un estudio de microbiota, donde damos unas cápsulas que contienen cepas de bacterias que en nuestros ensayos clínicos han mostrado tener beneficios en el microbiota, y nuestros pacientes, cuando van al trasplante, son tratados antes y durante con esta cápsula de bacterias para tratar de preservar la microbiota, y con esto el objetivo es disminuir este tipo de riesgo en el trasplante. Y esto es un ejemplo como de las observaciones que se hacen en nuestros pacientes. Eso después puede traducirse a hacer ensayos clínicos para tratar de mejorar la situación actual. Sobre la enfermedad de injerto contra huésped agudo, les mencioné que es frecuente. La incidencia aproximadamente varía entre 30 y inclusive un 70% se ha reportado, y varía dependiendo de, bueno, si el paciente recibió un trasplante de una hermana o hermano, es decir, emparentado, y no había ninguna
cambios en el HLA que no fuesen compatibles y hay y todos estos factores de riesgo no están presentes, el chance de desarrollar la reacción de injerto contra huésped es menor comparado con alguien que tiene factores de riesgo. Entonces, por eso vemos esa gran diferencial entre un 30 hasta un 70%, pero como vemos no es cero. Entonces, por lo menos un tercio de los pacientes pueden tener reacción de injerto contra huésped en algún momento del trasplante. La reacción de injerto contra huésped aguda, que es de lo que estamos hablando ahora, usualmente se presenta dentro de los primeros 100 días del trasplante y nuestros pacientes pueden escuchar bastante frecuente los primeros 100 días y nos estamos refiriendo a distintos riesgos de complicaciones y el más común es esta reacción de enfermedad de injerto contra huésped. Usualmente cuando se presenta, inclusive vemos que se presenta antes de los 30 días, pero también puede ocurrir de manera tardía. El diagnóstico usualmente clínico, el paciente reporta, tengo cambios en la piel, tengo un rash, tengo diarrea. Entonces, todos estos síntomas que el paciente puede presentar pueden hablar de que esto es el diagnóstico de reacción de injerto contra huésped. Nosotros de todos modos tratamos de obtener una biopsia del tejido para confirmar que ese es el diagnóstico. Y como les comenté, la reacción de injerto contra huésped puede afectar a 3 órganos diana y vemos que puede ser la piel, el tracto gastrointestinal y el hígado. Hablando de cada órgano individual, en la piel vemos que la piel es usualmente el órgano que es más frecuentemente afectado. Y las lesiones en la piel se pueden presentar como vemos en este ejemplo, en esta fotografía donde la piel se torna roja, pueden haber pulas, puede haber ulceración, puede haber descamación, el paciente puede sentir un prurito, sentirse una picazón muy intensa en el cuerpo y usualmente se presenta en ciertas áreas del cuerpo, más común en la parte del tórax, el abdomen, la espalda y los brazos, pero puede generalizarse y presentarse en todo el cuerpo. El tracto gastrointestinal es el segundo órgano que usualmente se afecta y los síntomas pues puede variar, náuseas, vómitos, ausencia de apetito, pérdida de peso y dolor abdominal con diarrea. Usualmente la diarrea suele ser más difícil de tratar. Y los pacientes que tienen afectación del tracto gastrointestinal, sobre todo cuando es de la parte del tracto gastrointestinal bajo, puede tener menor chance de responder al tratamiento. También si no es tratado, puede haber aumento de riesgo de muerte y también puede afectar la calidad de vida. Como alguien teniendo diarrea y sin poder comer, esto afecta cómo nos sentimos y cómo evolucionamos, cómo nos recuperamos. El tercer órgano que estamos hablando va a ser el hígado. El hígado es menos frecuente y usualmente se detecta por exámenes de laboratorio. Los niveles de bilirrubina suelen aumentar en pacientes que tienen afectación del hígado por enfermedad de injerto contra huésped. Hay muchas otras causas que también pueden aumentar o alterar esas pruebas de función hepática. Por lo tanto, usualmente tenemos que hacer test adicionales para saber a qué se debe la afectación. Ahora, ¿cómo tratamos la enfermedad de injerto contra huésped agudo? Tenemos que el tratamiento principal es usar esteroides. Entre eso tenemos la prednisona, que se da vía oral, y la metilprednisolona, que se da vía endovenosa. A veces, si el paciente tiene náuseas, vómitos, diarrea, no podemos utilizar la vía oral, pero usamos la vía endovenosa. Entonces, según cómo se siente el paciente, usamos una vía versus la otra. Lo que se recomienda es que nuestros pacientes continúan con su droga inmunosupresora inicial. Por ejemplo, el paciente está tomando tacrolimus, seguimos el tacrolimus y añadimos los esteroides. Y luego podemos utilizar tratamientos tópicos para aumentar la respuesta. Por ejemplo, podemos dar una crema que tenga corticosteroides para la piel y eso puede aumentar la respuesta al tratamiento. Entonces, si el paciente
responde al tratamiento, la conducta que hacemos es que vamos bajando gradualmente la dosis de esteroides. Si el paciente no responde, lo que recomendamos es usar una droga para pacientes que no responden, y vamos a hablar de eso en un momento, que es el ruxolitinib, o pasar un ensayo clínico. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de un estudio que se está haciendo a nivel nacional. Se llama BMT-CTN, que es nuestro network internacional a nivel nacional, donde se está evaluando una manera de tratar a pacientes que tienen reacción de injerto contra huésped que se considera de alto riesgo. Y alto riesgo quiere decir cuando los pacientes tienen afectación de varios órganos. Les mostré hígado, piel, gastrointestinal, según la cantidad de diarrea que tenga el paciente. Todo eso pone al paciente en tener más o bajo riesgo, y el riesgo está relacionado a cuál es el chance de responder a tratamiento. Entonces, pacientes que son considerados de un alto riesgo de fallar el tratamiento, la respuesta de corticosteroides, actualmente estamos evaluando un ensayo clínico donde se da una droga adicional que se llama alfa-1 antitripsina para aumentar el chance de responder al tratamiento. Es sumamente importante que el paciente al principio de ser tratado responda al tratamiento adecuadamente. Eso se traduce en mejor calidad de vida, se traduce en poder disminuir otras drogas inmunosupresoras y disminuir los efectos adversos del tratamiento. Entonces, en este ensayo clínico que actualmente se está haciendo a nivel nacional, es una fase 3, es una manera de tratar de aumentar la respuesta al tratamiento inicial. Ahora, si el tratamiento inicial no funciona, el paciente no responde al tratamiento, o responde al tratamiento, pero cuando se trata de bajar la dosis de los esteroides, los síntomas recurren, nosotros consideramos a ese paciente que tiene una enfermedad de injerto contra huésped refractario o dependiente. Y la droga que está actualmente, el único tratamiento que está autorizado por la FDA es el uso de un medicamento que se llama ruxolitinib. Este medicamento inhibe la cascada inflamatoria que está causada por una cadena que se llama JAK1 y 2. Este tratamiento ha sido aprobado basado en ensayos clínicos que se hicieron en fase 2 y en confirmación en fase 3. Y usualmente vemos que los pacientes responden aproximadamente a las 3 semanas del tratamiento. Ahora, este medicamento puede tener efectos adversos. Los más comunes es que pueden bajar las cuentas celulares, por ejemplo, causar anemia, bajar las plaquetas, bajar los glóbulos blancos, bajar los neutrófilos. También pueden causar alteración en las pruebas de función hepática, y también está asociado con aumento de riesgo de infección, especialmente reactivación de ciertos virus, por ejemplo, el citomegalovirus. Es decir, cuando nosotros tomamos la decisión de tomar este tratamiento, también tenemos que añadir medicamentos que van a prevenir los efectos adversos y estar monitoreando muy de cerca cómo le va al paciente con el tratamiento. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a hablar de enfermedad de injerto contra huésped crónico. La enfermedad de injerto contra huésped crónico también es una complicación común que ocurre en el trasplante. Y vemos que aproximadamente de un 30 o 40% de los pacientes van a desarrollar enfermedad de injerto contra huésped crónico. Usualmente los síntomas se presentan durante el primer año del trasplante. Alrededor del 90% de los pacientes pueden tener esto. Y 10% puede presentarse después del primer año. Una de las cosas que observamos con frecuencia es que se puede desarrollar usualmente en el momento en que se baja la dosis de inmunosupresión. Y se puede ver tan temprano como a los 2 meses de estar de trasplante, o se puede ver hasta inclusive a los 7 meses después del trasplante. La enfermedad de injerto contra huésped puede tener muchos síntomas, y los síntomas pueden simular a otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, puede causar dolores musculares, dolores en las articulaciones, cambios en la piel, y eso puede simular
fibromialgia, artritis reumatoidea, lupus. Es decir, que hay que estar en la búsqueda de síntomas que nos ayuden a hacer el diagnóstico. En la enfermedad de Gento contra huésped crónico hay una fase que es inflamatoria y esa fase inflamatoria tiene la particularidad que activa una proteína que se llama interleuquina 4 y esa interleuquina 4 es profibrótica. Profibrótica quiere decir que estimula o aporta el ambiente ideal para que migren a distintas partes del cuerpo ciertas células que se llaman fibroblastos. Los fibroblastos son los que se encargan de hacer fibrosis y esos fibroblastos pueden hacer, por ejemplo, el tejido que sea muy tenso, que no tenga elasticidad y es un tejido que no debería estar allí. Entonces, este ambiente inflamatorio que ocurre en la enfermedad de injerto contra huésped crónico puede propiciar que ocurran estos cambios en el paciente. También pueden haber otras células inflamatorias que estén presentes, como por ejemplo los eosinófilos y otros factores de crecimiento que pueden estar presentes que propician ese ambiente de fibrosis en el paciente. En la enfermedad de injerto contra huésped crónico, aquí vemos que es común tener afectación de más de un órgano. Por ejemplo, se puede afectar la piel, se pueden afectar los intestinos, el hígado, los ojos, podemos tener afectación en los pulmones, el paciente puede tener cambios en la boca, pueden haber inclusive cambios en las uñas, pueden haber cambios en el esófago, a nivel genitourinario, a nivel de las articulaciones, es decir, que pueden haber múltiples órganos afectados por enfermedad de injerto contra huésped. En una evaluación de enfermedad de injerto contra huésped crónico es muy importante y nosotros hacemos hincapié primero a la historia del paciente. ¿Qué nos relata el paciente? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué ha presentado? Luego nosotros hacemos un examen físico donde evaluamos el paciente, vemos si hay cambios en la piel, si hay problemas en el movimiento de las articulaciones, si hay cambios en la boca. A veces estos cambios pueden ser sutiles y el paciente no los ve al principio o el médico tampoco, y el momento en verdad ideal para tratar es cuando está iniciando. Es decir, es muy importante siempre prestar atención en estos síntomas. Y luego también hay ciertos exámenes que se pueden hacer de laboratorio que nos pueden dar una idea si hay algún tipo de enfermedad de injerto contra huésped crónico. Por ejemplo, podemos hacer pruebas de función hepática y evaluar cómo está el hígado. Aquí tenemos en esta gráfica, estamos mostrando cuáles son los órganos que pueden estar afectados en reacción de injerto contra huésped y vemos que en esta figura que fue publicado por Dr. Lee y su grupo, que la piel, la boca y los ojos son los órganos que usualmente están más comúnmente afectados. Y en esta vemos que hay dos colores, el color gris y el color como azul morado. Y en estos colores quiere decir que el color gris representa a los pacientes que recibieron trasplante de células que se originaron directamente de la médula ósea, el donante donó a través de la médula, y el color oscuro representa pacientes que recibieron donación a través de la sangre por vía periférica. Entonces aquí vemos en este ejemplo que pacientes que recibieron trasplante a través de vía periférica suelen tener más frecuente la afectación de los órganos comparados con el otro, y sabemos que en enfermedades de injerto contra huésped crónico, de donde se originan las células del donante, también pueden aumentar o disminuir el riesgo de esta complicación. Esta es una evaluación que hicimos en Sloan Kettering, donde evaluamos enfermedad de injerto contra huésped y evaluamos tanto agudo como el crónico, pero les quiero mostrar en estos pacientes, hicimos 444 pacientes y ahí vemos que en esta evaluación observamos que la afectación de la boca fue bastante frecuente. También observamos que la afectación de la piel
fue frecuente durante el día 100 y luego la boca después del día 100, y vemos que la piel, la boca y los ojos son los 3 órganos más frecuentemente afectados, que coincide con lo que se ha observado en otros estudios. Y vemos que los pacientes que desarrollaron enfermedad de injerto contra huésped suelen tener una afectación que puede ser de moderado a severo. Y es usualmente, estos son los pacientes que cuando vemos en nuestra oficina, cuando vemos en la clínica, suelen ser los que están más afectados, los que vienen y consultan con nosotros. Es por eso que nosotros decimos que en el examen físico es importante ver al paciente, observar e inclusive tocar, sentir cómo está la piel, cómo están las articulaciones, cómo están los movimientos, y eso nos ayuda a diagnosticar a nuestros pacientes mejor. Al principio les comenté que quería mostrarles unos casos de pacientes. Esto es un paciente real. Y les quiero mostrar cómo a veces se puede confundir el diagnóstico de un paciente. En este caso es un paciente de 67 años masculino, donde este paciente se trasplantó en nuestro hospital y luego volvió a su centro de trasplante local. Este paciente vivía en otro estado y lo estaban tratando en ese otro centro y vieron que hubo cambios en su boca, y al principio le dieron un tratamiento para tratar enfermedad fúngica, hongos en la boca, y este paciente recibió múltiples tratamientos para hongos. Y él volvió para nuestra evaluación. Él estaba viniendo una vez al año para evaluación, y cuando lo observamos en la clínica, el paciente reportó que tenía dolor de garganta, tenía pérdida de peso y no podía tragar bien. En la evaluación también buscamos para afectación de hongos y no conseguimos nada, y este paciente pues tenía reacción de enfermedad de injerto contra huésped afectándole la boca. Nosotros tratamos a este paciente con esteroides y le dimos tratamiento tópico local para la boca, y el paciente mejoró dramáticamente en pocas semanas. En este otro ejemplo tenemos un paciente de 69 años donde estaba siendo tratado por el ortopedista por problemas para caminar de cadera, y tenía afectación de ambas caderas, también tenía afectación en los brazos y tenía cambios en la piel. Aquí les muestro que hay unos cambios en la piel donde la piel se ve más oscura, sobre todo en áreas donde hay roce, por ejemplo, en la flexión en los brazos y también en lo que llamamos el área del cinturón. Allí se veía que habían cambios de piel y bueno, no se puede apreciar, pero cuando uno tocaba la piel no había mucha flexibilidad en esa piel. El paciente lo diagnosticamos con reacción de injerto contra huésped crónico, empezamos tratamiento y el paciente también mejoró. Pero es un ejemplo de que puede pasar frecuentemente que se confunde con otras enfermedades, con otros procesos, y no se trata al principio como enfermedad de injerto contra huésped. Y finalmente, este es otro paciente donde tenía problemas de tos. Es una paciente femenina de 41 años que tenía síntomas de tos, pero solamente durante el ejercicio. Y le hicimos pruebas de función pulmonar y le hicimos una tomografía y observamos que habían cambios muy sutiles de atrapamiento aéreo. Esto es consistente con enfermedad de injerto contra huésped crónico contra los pulmones, lo cual puede ser difícil de tratar, pero al haber sido diagnosticado temprano, esta paciente respondió bien y usualmente la paciente está evolucionando satisfactoriamente y está al final de suprimir todas las drogas inmunosupresoras por su respuesta. Quiero
hablarles de lo que es el tratamiento sistémico y el tratamiento tópico. Cuando tratamos a un paciente de lo que decimos sistémicamente, cuando damos drogas inmunosupresoras, cuando tenemos que ser más agresivos en nuestro tratamiento. Bueno, la recomendación actual es dar prednisona y calculamos la dosis según el peso del paciente. Y usamos este tratamiento de corticosteroides cuando el paciente tiene una enfermedad moderada o severa, cuando tiene 3 órganos o más afectados o cuando los pulmones están afectados. También en pacientes que no tienen una enfermedad moderada o severa, pero tiene aspectos clínicos que lo ponen de alto riesgo. Por ejemplo, los niveles de bilirrubina están altas, le bajaron las plaquetas por debajo de 100,000, o la enfermedad le comenzó cuando se estaba disminuyendo tratamiento con esteroides, que a veces se puede dar por otros motivos. Esto habla de que es una enfermedad digestiva contra huésped de alto riesgo y la recomendación es dar tratamiento más agresivo. La reacción de injerto contra huésped crónico suele responder lentamente. Puede tomarse varios meses en ver respuesta. Usualmente cuando se inicia el tratamiento temprano se ve mejor respuesta y hay pacientes que o no responden o son dependientes al tratamiento, es decir, que cuando se baja la dosis de esteroides, por ejemplo, los síntomas le retornan y estos pacientes requieren un tratamiento adicional. La reacción de injerto contra huésped, como nos podemos imaginar, y también el tratamiento con sus efectos adversos pueden afectar la calidad de vida de un paciente. Por lo tanto, es muy importante tratar al paciente a tiempo y tratar de disminuir la exposición a drogas inmunosupresoras si no son necesarias. Ahora, con respecto al tratamiento tópico, esto usualmente se recomienda si la afectación es bastante limitada, es leve, o también para tratar de reforzar o acelerar una respuesta local. Entre las cosas que podemos ofrecer, tenemos en los ojos, podemos hacer oclusión del conducto lagrimal, podemos ofrecer lágrimas artificiales, hay inclusive algunas que se pueden hacer a través del plasma del paciente, y también hay unos lentes especiales que se llaman PROS, que dan un ambiente bastante húmedo al ojo y parecen unos lentes de contacto más grandes que se colocan en el ojo. A nivel oral, cosas que hacemos es que podemos dar un esteroide que es como un enjuague bucal tópico para la boca y eso también puede acelerar la respuesta al tratamiento tópico, como en el ejemplo que les di anteriormente del paciente que tenía afectación oral. Vaginal, que a veces no se pregunta o no se habla, esteroides tópicos pueden mejorar los síntomas cuando hay afectación vaginal por enfermedad de injerto contra huésped, y también se puede utilizar lo que se llama terapia de dilatación, donde también se mejora. Usualmente cuando se afecta ese conducto vaginal se suele cerrar, y al hacer dilatación también mejora ese conducto vaginal. También podemos ofrecer lo que llamamos cialogogos, que son medicamentos que aumentan la producción de secreción, de saliva y de lágrimas. Y entre esos tenemos 2 medicinas, una se llama la pilocarpina y la cevimeline. Y finalmente, para los pulmones también podemos ofrecer un tratamiento adicional. Usamos el régimen, se llama FM, y cada letra es para una medicina. La F es para un inhalador que se llama fluticasone y la M es para una medicina que se llama montelukast. Ahora, yo les comenté que si el tratamiento sistémico con los corticosteroides el paciente no responde o son dependientes, se considera una segunda línea de tratamiento. Y tenemos en este momento 3 medicamentos que han sido aprobados para segunda línea. Entre esos tenemos el primero, es una droga que se llama ibrutinib. Ese ibrutinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, y ese ibrutinib puede modificar el linfocito T quinasa y la interleuquina 2 inducible. La interleuquina 2 inducible ha estado asociada con enfermedad de injerto contra huésped como una proteína que propensa a ese ambiente inflamatorio.
Esta droga fue aprobada después de un ensayo clínico en fase 2 y los pacientes suelen responder al tratamiento después de aproximadamente 12 semanas, es decir, en 3 meses. En esta gráfica les estoy presentando, este estudio se hizo en 42 pacientes, de los cuales 28 respondieron, y de estos 28 se muestra qué hizo cada uno. Básicamente los que están en azul y verde muestra que cómo respondieron al tratamiento y por cuánto tiempo y a partir de cuándo. Y vemos que estos pacientes tuvieron una respuesta al tratamiento alrededor de un 67% y que la mayoría de los pacientes tuvieron una respuesta sostenida de más de 20 semanas en un 71%. Ahora les quiero hablar de la segunda droga que está aprobada. Esta segunda droga se llama ruxolitinib y esta droga está aprobada para fallo de tratamiento después de 1 o de 2 líneas de tratamiento. Es importante que está disponible también para niños después de los 12 años y usualmente el tiempo que se demora un paciente de responder es de 2 meses. Este tratamiento también está aprobado, hablamos de la parte aguda, está más recientemente ha sido aprobado para la parte crónica y pueden tener efectos secundarios similares a lo que es la aguda, con problemas en las cuentas de sangre o también con problemas de infección. Aquí vemos en esta gráfica, cuando se hizo el ensayo clínico en fase 3, vemos que los pacientes en ruxolitinib, que es el azul, tuvieron una respuesta mejor y la supervivencia fue mejor en esta medicina. La tercera droga que está aprobada se llama velumosudil y esta velumosudil tiene un efecto dual que es antiinflamatorio y antifibrótico. Y está indicado para pacientes que fallaron 2 o más líneas de tratamiento y la respuesta que se observó en el ensayo clínico en estos pacientes fue de alrededor 74-77%. Usualmente los pacientes que responden lo hacen a las 5 semanas, lo cual es temprano comparado con otros ensayos clínicos, y el 95% de los pacientes que responden lo hacen en los primeros 6 meses. Los efectos adversos suelen ser menores que los otros 2 medicamentos y lo más común que hemos observado es diarrea, problemas de presión arterial y riesgo de infección. Aquí tenemos en esta presentación donde vemos que los órganos que fueron afectados por reacción de injerto contra huésped crónico, la mayoría de ellos respondió al tratamiento inclusive con una respuesta total o una respuesta parcial. También les quiero hablar de la fotoaferesis extracorpórea. Este es el último tratamiento que les voy a comentar, donde este tratamiento está basado en lo que se llama leucoféresis, donde la sangre va a transitar fuera del paciente a un equipo y se devuelve. Y con esto, cuando transita a través de este equipo, la sangre es tratada con un solvente y se devuelve al paciente. Y aunque el mecanismo de acción está todavía en discusión, se piensa que esto facilita a ciertas células que se llaman linfocitos T reguladores aumentar la tolerancia entre las células del donante y las células del paciente. Este tratamiento no está aprobado por el FDA, pero es utilizado en reacción de injerto contra huésped crónico. Y una de las cosas que se tiene preferencia utilizar es que no tiene tantos efectos adversos como otras y usualmente infecciones sistémicas no se observan. Es más que todo relacionado con el catéter que se utiliza para este tratamiento. Y como conclusión, no se sabe quién va a desarrollar enfermedad de injerto contra huésped, pero hay factores de riesgo que pueden aumentar los chances de tener esta complicación. La enfermedad aguda es frecuente, vimos que puede ser de un 30 o 70%, y la forma de tratarlo es con tratamiento de corticosteroides. Ruxolitinib es la única droga aprobada por el FDA para la enfermedad de injerto contra huésped aguda refractaria, y la enfermedad crónica es frecuente y usualmente puede afectar la piel, la boca y los ojos. También, en general, la enfermedad de injerto contra huésped puede afectar nuestra calidad de vida y tenemos nuevas drogas que han sido recientemente aprobadas por el FDA para el tratamiento.
Y finalmente, hay que recordar que la enfermedad de Herpes contra huésped crónico puede simular otras enfermedades que se pueden confundir y retardar el tratamiento. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierta para preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ponce, por una presentación muy completa e interesante. Vamos a responder ahora preguntas de la audiencia. Como recordatorio, escriba sus preguntas en el cuadro de chat a la izquierda de la pantalla. Responderemos tantas preguntas como el tiempo lo permita. Doctora Ponce, la primera pregunta de la audiencia. Nos dice una persona que sufre de enfermedad de injerto contra huésped desde hace 7 años. Sus síntomas son principalmente en la piel, hígado, ojos, boca. Me trato con prednisona, dice esta persona, pero continúo teniendo manifestaciones. ¿Cómo puedo saber si ya soy resistente a este medicamento? Ok, muchas gracias por esa pregunta y lamento mucho el paciente que tenga síntomas durante tanto tiempo. Por el comentario de que todavía tiene manifestaciones a pesar de recibir tratamiento con prednisona, ya esto habla de que está resistente al tratamiento. Y bueno, sin saber más detalles, si se puede evaluar al paciente, se puede recomendar otra línea de tratamiento si aún está con esteroides y tiene tratamiento. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento usual para cambios en las encías? Los cambios en las encías pueden ocurrir por distintos procesos. Por ejemplo, y usualmente está relacionado con disminución de la producción de saliva. Pacientes que tienen reacción de injerto contra huésped crónica en la boca usualmente tienen menos producción de saliva, y cuando hay menos producción de saliva hay mayor susceptibilidad a tener caries en los dientes y tener problemas en las encías. Lo que recomendamos es primero tratar la enfermedad de injerto contra huésped en la boca. Ahí se pueden dar tratamientos tópicos con esteroides en la boca. También se pueden utilizar, por ejemplo, hay una versión de tacrolimus que es vía para tópica para la boca, que también se puede utilizar. Verse con un dentista que ayude a mantener la higiene bucal por lo menos cada 3 meses es recomendable, con hacer baños de flúor. Y se recomienda cepillarse los dientes con un cepillo suave para tratar de recuperar un poco esa encía y disminuir la inflamación. Y finalmente tratar de estimular la producción de saliva. Entonces sí, hay ciertos medicamentos que pueden mejorar la producción de saliva. Y hay 2 actualmente. El uso de uno de ellos si aumenta la producción de saliva, también puede disminuir esa parte de inflamación de las encías. Gracias, doctora, por su respuesta. Otra pregunta. En un paciente con enfermedad de injerto contra huésped aguda hepática, que tiene tacrolimus de base para profilaxis y que es refrescado a esteroides, se decide inicio de ruxolitinib. ¿Se debe disminuir gradualmente el esteroide? ¿Se mantiene el tacrolimus? Okay. Esta pregunta es bastante importante y también denota que nosotros como médicos de trasplante podemos tener distintas tendencias de cómo tratamos al paciente, pero usualmente nosotros tratamos de ir disminuyendo las dosis de las distintas inmunosupresores una a la vez. La primera recomendación es bajar paulatinamente la dosis de esteroides, porque los esteroides son los que suelen tener más efectos adversos. Y luego, gradualmente, se baja la dosis de la inmunosupresión principal, por ejemplo, en este caso del tacrolimus, y finalmente se considera bajar la dosis de ruxolitinib. De hecho, hay
ciertos debates en nosotros a nivel de médicos que hacemos trasplantes de cuándo se debe considerar disminuir la dosis de ruxolitinib. Aún estamos en discusión, pero la tendencia es, o la recomendación es que se consideren por lo menos 9 meses en tratamiento después de empezar a disminuir la dosis si los síntomas están controlados. Gracias, doctora, por su respuesta. Otra pregunta, doctora. Nos dice alguien en la audiencia, ¿puede usted hablarnos sobre el tratamiento para los ojos secos asociado un poco con la enfermedad de injerto contra huésped? Sí, la afectación de los ojos suele ser bastante, suele causar bastantes síntomas y el paciente se puede sentir muy frustrado con los ojos porque es algo que tenemos constantemente en activación cuando estamos viendo. Leyendo y haciendo nuestras actividades diarias. La combinación entre tratamiento sistémico y local es bastante importante. Entonces podemos hacer varias cosas. Uno es disminuir la reabsorción de las lágrimas y una manera de hacerlo es a través de ocluir ese conducto lagrimal. Eso lo hace, hay ciertos oftalmólogos especializados que pueden colocar o ocluir ese conducto lagrimal tanto superior como inferior en cada ojo. Luego lo otro que se trata de hacer es aumentar la producción de lágrimas y eso se puede hacer a través de, por ejemplo, dar estos medicamentos que hablamos que pueden aumentar la secreción, pueden aumentar la saliva, también pueden aumentar la secreción, la producción de lágrimas. Lo otro que recomendamos es dar gotas para los ojos para disminuir la inflamación. Al principio, cuando el paciente tiene muchos síntomas, podemos dar gotas con esteroides, pero no las queremos mantener por mucho tiempo porque hay un mayor riesgo de tener cataratas y mayor riesgo de tener glaucoma. Entonces se puede dar por un momento de un par de semanas y luego se cambia a otro tipo de gotas. Nosotros podemos utilizar un medicamento que es como tacrolimus en gotas para los ojos, que se llama Restasis, es una opción. Y hay una nueva droga que se está usando que tiene un mecanismo un poco diferente que se llama Sidra, con un X. También se utiliza para inflamación ocular. Finalmente, nosotros podemos recomendar, si el paciente todavía tiene muchos síntomas, se puede hacer esto que se llama Prose Lens, donde son unos lentes de contacto especiales, eso se hace en la medida del paciente y pareciese ser como un lente de contacto bastante grande y en ese lente de contacto hay una solución salina donde mantiene ese ojo más permeado, más húmedo y eso disminuye los síntomas de la resequedad de los ojos y del discomfort de los ojos. Hay pacientes que se benefician de usar unos lentes como los que se usan para bañarse en el agua, donde se ocluye ese ojo, se puede hacer en la noche y eso aumenta ese ambiente de humedad dentro del ojo. Y otra cosa que se puede hacer, no se hace en todas las instituciones, pero se pueden producir lágrimas que sean del plasma del paciente. Eso se llama lágrimas autólogas, donde se toma, el paciente dona sangre y se toma el plasma y de ese plasma se producen las lágrimas. Tiene que ser un producto fresco que está en producción, usualmente se hace la colecta cada mes para producir ese tipo de lágrimas especiales, pero el paciente suele responder bastante bien a esas lágrimas y usar gotas que sean lubricantes, que no tengan preservativo. Las gotas que son como para uso individual son las recomendadas para usar durante el día también para mejorar los síntomas. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Qué inmunosupresores considera como nefroprotectores? Oh, okay, esa pregunta está un poco difícil porque las drogas
calcineurina pueden ser nefrotóxicas. No necesariamente una droga que tenga el efecto adverso de ser nefrotóxica va a causar nefrotoxicidad, pero sí hay mayor riesgo de sufrir problemas de los riñones. Las drogas de calcineurina pueden ser nefrotóxicas. Yo diría la ciclofosfamida también puede ser nefrotóxica. Metotrexate puede tener cierto efecto nefrotóxico. Tal vez el micofenolato no es nefrotóxico. Hay una droga nueva que no les comenté que fue recientemente aprobada que se llama Abatacept, que se está utilizando para la prevención de injerto contra huésped, que pareciese ser menos nefrotóxica, y eso se da en pacientes que tienen el donante es full donante o tiene un nivel de incompatibilidad. Esa droga también se puede considerar menos nefrotóxica, pero se da en combinación con drogas nefrotóxicas. Es decir, pacientes que vengan a un trasplante van a ser sujetos a tener una combinación con drogas nefrotóxicas porque, por ejemplo, el micofenolato se combina con inhibidores de calcineurina que son nefrotóxicas, y la ciclofosfamida post-trasplante también puede ser nefrotóxica y se combina con drogas nefrotóxicas. Es decir, que en estos casos igual puede haber cierta afectación de los riñones, y como uno de nuestros requisitos para un paciente poder tener un trasplante es que tiene que tener una función en los riñones que sea adecuada. Por esto mismo, porque las drogas que damos pueden tener un toque renal, un toque en los riñones. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Hay una manera de ayudar la biodiversidad del intestino con comida? Sí. Nosotros lo que hemos visto es que mientras se mantenga el paciente coma, eso mejora la biodiversidad y tener una dieta balanceada. Nosotros no recomendamos usar estas medicinas que son probióticos porque no necesariamente lo que está en el probiótico es lo ideal que debería tener el paciente en su intestino. A veces tienen otras que no son lo ideal en ese momento, y vemos que es más importante que tomar esos suplementos es la dieta balanceada, comer 3 veces al día, no hacer una dieta extrema donde el paciente no come. Es bastante importante. Lo otro es tratar de exponer a nuestros pacientes con menos antibióticos si se puede. Esa es otra cosa que podemos hacer. Y finalmente, pacientes pueden comer cosas que pueden favorecer la microbiota. Por ejemplo, el yogur sí puede facilitar una microbiota sana. Y hay ciertas comidas que se piensan que son favorables para la microbiota, pero aún hay que estudiar. Una de ellas, por ejemplo, que estamos interesados en estudiar es el brócoli, por ejemplo, pero esta no les puedo dar una recomendación sólida sobre exactamente qué comida porque aún pues necesitamos estudiar esto un poco mejor, pero sí pareciese que ciertos vegetales ayudan a mantener la flora sana en el intestino. Ok. Doctora Ponce, gracias nuevamente por ayudarnos a comprender mejor la enfermedad de injerto contra huésped y cómo tratarla. Gracias a la audiencia por sus excelentes preguntas. Finalmente quiero agradecer nuevamente a Pharmacyclics, una compañía AVI, a Bristol Myers Squibb, cuyo apoyo hizo posible en parte la realización de este seminario web.